Estás escuchando Gosen Estéreo, de tiempo a eternidad. Muy buenas noches, queridos oyentes, una vez más en esto que es Gosen Estéreo. 10 de diciembre, Santi, 7 y 1 de la noche. Complacido de estar con ustedes una vez más. Santi, ¿qué tal estás? Muy buenas noches para Abraham y todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a esta hora, siendo las 7 en punto de la noche del 10 de diciembre, culminando una semana, culminando un año lleno de bendiciones. Así es, Santi, un año que ha traído muchas felicidades, también ha traído tristezas, pero como siempre Dios ha tenido cuidado de nosotros y nos ha guiado de su mano. Perfecto, así que una bienvenida para todos nuestros oyentes, esperamos que disfruten la transmisión del día de hoy que viene muy especial. Así es, Santi, tendremos llamaditas, también estaremos con Palabra Hablada, un programa muy especial, el cual estaremos hablando acerca del profeta, de las historias del profeta, historias tan importantes y tan especiales para nosotros, ¿no? Historias que se hacen vida en nuestras propias vidas, eso es lo interesante. Así es, Santi, bueno, queremos recordar las redes sociales, recordarles que estamos en Facebook como Gosen Estéreo y estamos posteando semanalmente, constantemente también información acerca de la emisora, información cristiana también, que es más importante aún. También estamos en la línea de WhatsApp al número 301-785-8598, cuál es el número al cual ustedes nos pueden llamar también ahorita que estaremos interactuando con ustedes a través de este medio. Recordarles también que estamos en el correo electrónico de Gmail, gosenestereo@gmail.com. Claro que sí, perfecto. Y si usted quiere sintonizarse con nosotros o quiere pasar el link a algún amigo familiar, lo puede hacer con gosenestereo.listen2myradio.com. Y de igual manera lo puede hacer en www.niodeaguilas.org. Bueno, ahí están, para que ustedes compartan los links con sus amigos. Si han sentido que Gosen Estéreo ha sido de bendición para ustedes, por favor compartan esta bendición con otras personas que quizás no conozcan del mensaje. Tal vez también les ayude a ellos, ¿no? Claro que sí, de eso se trata, de que pasemos esta información, porque más que cualquier otra información valiosa, qué bueno escuchar palabra viva. Así es, Santi, bueno, recordarles también que estamos en Miss Cloud, estamos en YouTube, son dos plataformas en las cuales constantemente estamos subiendo las repeticiones de las transmisiones y programas anteriores, por si usted por casualidad no pudo estar presente en ese momento que estamos transmitiendo en vivo, ahí quedará posteado para que usted esté pendiente de ellos. Es muy agradable entrar a esta red social en YouTube y ver las visualizaciones que tenemos, porque realmente es importante que todos aprendamos cada día un poquito más y qué bueno estar más cerca del amor de Dios. Así es, Santi, no solamente si se lo perdió, inclusive si usted de pronto le gusta mucho un programa en especial, ahí lo puede estar escuchando, lo puede compartir en las redes sociales, también lo pueden hacer, entonces todos cordialmente invitados. Todos cordialmente invitados, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en nuestras redes sociales, estaremos brindándoles mucho más información para que todos ustedes puedan opinar. Queremos recordar el número de WhatsApp para que lo tenga muy presente, 301-785-8598. Ahorita estaremos interactuando con ustedes a través de este medio para entregar algunos quizás obsequios, si están pendientes sí del programa, entonces todos ahí muy pendientes. Tenemos muchos obsequios para todos ustedes que están muy pendientes de Gosen Estéreo. De igual manera queremos informarles que el próximo 17 de diciembre viene nuestro próximo programa, muy interesante también. Así es, Santi, cargado de mucha información cristiana, muchas bendiciones. Y bueno, también a los jóvenes del Tabernáculo de Bogotá, recordarles este sábado hay reunión de jóvenes para que todos estén muy pendientes a partir de las 5 de la tarde, y les hacemos una recomendación, por favor haber leído el mensaje de respeto, el cual estaremos tratando un poco de él. Perfecto, amigo y compañero joven que pertenece al Tabernáculo de Bogotá, lo invitamos este sábado 5 de la tarde, estaremos llevando un estudio muy interesante, si usted así lo desea puede encontrarlo y leerlo, el folleto Respeto, así que si usted también quisiera invitar a algún amigo, por favor, las puertas están abiertas para todos ustedes. Así es, Santi, bueno, ya estamos dando paso a este programa, pero si no estoy mal, vienen ahorita las noticias, un poco de información cristiana, ¿no? Entonces lo dejamos claro para el final, sí. Me informan desde interno que es hasta el final, para que todos estén pendientes. Ahorita viene Palabra Hablada. Esperamos que disfruten ese programa porque realmente es lo que importa en la vida, no importa el corre-corre, lo que tengamos en el día, muchos problemas, quizás nuestra salud afectada y tantas cosas, pero qué bueno es llegar, sintonizar Gosen Estéreo y escuchar lo que realmente vale la pena, palabra viva. Así es, Santi, tomar un poquito de la bendición que tiene el Señor Jesucristo a través de las historias del profeta. Entonces los dejamos a ustedes para que estén muy pendientes. El Señor Jesucristo les bendiga, esto es Gosen Estéreo. Había un rey de reyes que un día estaba muriéndose en la cruz. Estaba sufriendo
verdadero. Abrázala en tu pecho, la sangre salvadora de Cristo el Redentor. Acepta como ese petilo que junto al madero la sangre lo lavó. El Señor Jesucristo les bendiga a cada una de las personas que nos están escuchando en esta noche. Les doy la bienvenida una vez más a este programa La Palabra Hablada. En esta noche, como siempre, nos acompaña nuestra hermana, bueno, me acompaña, y también a ustedes, nuestra hermana y compañera Nati Ríos. Nati, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Jonathan. Muchas gracias por tu cordial bienvenida. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Bienvenidos a Gozen Estéreo, bienvenidos a La Palabra Hablada, este programa que trata acerca de la biografía, la obra y la vindicación de la vida del profeta. Entonces, pues hoy tenemos un programa bastante especial. Tenemos pues muchas historias que contar, vindicaciones totalmente sobrenaturales y pues como Dios se ha manifestado desde siempre en la vida de nuestro profeta. Así es, pues como siempre no falta resaltar que esta historia que nosotros contamos es para que las personas que no conozcan cómo fue la piadosa vida de nuestro profeta la puedan escuchar desde este programa. Entonces para nosotros pues es un gusto contarles a ustedes lo que Dios hizo a través de este vaso llamado William Marion Branham. Así es, Jonathan, porque son muchas las historias, muchas Sí. las experiencias que tenemos que contar acerca de esta maravillosa historia. Así que, bueno, como siempre, tenemos nuestras redes sociales abiertas a sus público. opiniones, a Sí. sus comentarios. Pueden seguirnos en Gozen Estéreo, en Facebook. También vamos a estar hoy recibiendo llamaditas, Jonathan. Sí, y nuestro bueno, pero número. las llamadas, las personas que llamen en el programa van a recibir un premio, ¿cierto, Nati? Entonces este premio que tenemos pues es sorpresa para que las personas pues se animen y hagan su llamada y puedan participar de lo que es este programa de La Palabra Hablada, que nos comenten y que opinen de lo que nosotros estamos acá comentando. Como siempre, para nosotros es muy importante lo que ustedes opinan, es muy importante que Así ustedes nos apoyen con sus comentarios, también con cómo han seguido, cómo ha sido para ustedes seguir esta historia. Y pues el número de WhatsApp es 301-785-8598. Entonces recuerden, tan pronto tengan un tiempito, llamar a opinar sobre este tema de hoy, que por cierto está muy interesante. Así es, y pues como comenzamos con la historia, comenzamos siempre con el principio, comenzamos con el nacimiento del hermano Branham, contando un poco de sus raíces, contando un poco de su familia y contando lo sobrenatural con lo que comenzó. Pero queremos comenzar con las escrituras bases de este programa que siempre tenemos para leer para ustedes, las cuales son Malaquías 4:5 y Apocalipsis 22:8-9. Entonces Malaquías 4:5-6 dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y Apocalipsis 22:8-9, Nati, dice así: Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén, Jonathan. Pues como siempre lo hemos dicho, para nosotros firmemente el profeta de Dios es William Marion Branham, el Así séptimo es. profeta, el séptimo ángel. Y pues si usted también tiene alguna duda acerca de esto, no duden en consultar con nosotros, si es primera vez que escucha o si tiene alguna duda al respecto. Bueno, no sé si me quieres refrescar la memoria de nuestro programa pasado. Así es, bueno, como ya lo habíamos dicho el programa pasado, trató Hablamos de más- la juventud de él. Así es, como de la adolescencia, como Sí. de 12 a 14 años más o menos. Así es. Entonces, contamos varias historias, bueno, el rechazo que
por el que pasó nuestro profeta, por ser una persona pues pobre, porque Así es. realmente era muy pobre, era más pobre de lo que era la gente a su alrededor en ese pueblo. Y lastimosamente cuando una persona es pobre dentro del sistema, pues siempre tiende a ser rechazado. Entonces vemos que el hermano Abraham tuvo problemas en su juventud, amigos no tuvo, sino antes eran sus enemigos, como contábamos en el programa pasado, que recibía palizas muy fuertes de él. Así Y dentro es. de las palizas que él recibía, entonces él, digamos que era una persona temperamental y también muy nerviosa. Así es. Intentó matarlos con una escopeta, pero Así es. Dios no lo... ¿Por qué te ríes, Nata? Dios no lo dejó. Dios no lo permitió, así es. Igual, no sé por qué siempre dentro de la vida del hermano Abraham la escopeta juega un papel fundamental. Así es, y ya lo Entonces, veremos también más Así adelante. es, entonces espero que lo disfruten y espero que sigan llevando el hilo de esta historia para que ustedes se puedan recrear de lo que es esta historia. Así es, Jonathan. Entonces vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya volvemos con la continuación de esta maravillosa historia. La introducción de nuestro tema. Dios les Así es. bendiga. Señor, ¿usted casualidad sabe en qué lugar pueda conseguir todo lo relacionado con productos cárnicos, lácteos y demás? Claro, conozco el lugar indicado en donde usted puede encontrar lo que busca, Salsamentaria Avícola Gosén. Ahí encontrará los mejores productos lácteos, cárnicos, productos de mar, panadería, el mejor proveedor en comidas rápidas y de igual forma todo lo referido a desechables. Ay, muchas gracias. ¿En dónde puedo encontrarlos? Claro que sí, Avícola Gosén se encuentra en la carrera 91, número 4226 Sur, en la ciudad de Bogotá. De igual forma su teléfono fijo es 716-8155, 716-8155. Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Martín, Güell, Pablo, Irineo, Lutero, Colombo, William Branco, generales de Dios. Escúchanos en tu emisora Gosén Estéreo, de tiempo a eternidad. Por fin de semana, por fin rumba. Porque fin de semana sin rumba, pues no es fin de semana. Prisionero, y no lo sabes. Mi mamita cansona con lo del tatuaje, igual quedó muy chévere. A todos los jóvenes de la iglesia les encantó. Al fin de cuentas lo que Dios ve es el corazón. Prisionero, y no lo sabes. Oh, mi Dios, necesito cambiar esos zapatos. Ya es cambio de temporada, o sea, necesito cambiar ya mismo mi piso. Prisionero, y no lo sabes. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Ya casi voy a ser un doctor y mi libro va a ser publicado. Las mejores universidades me están llamando para dar la conferencia. Definitivamente el estudio es la vida. Prisionero, y no lo sabes. ¿Eres un prisionero? No. ¿Estás seguro? Sí. ¿Sabías que no todas las prisiones son físicas? ¿Ah, no? No. Prisionero y no lo sabes. En Gosén Estéreo tenemos música, cápsulas, vivencias, testimonios, consejos, premios y muchas otras cosas más que te unirán a esta gran familia. Gosén Estéreo, de tiempo a eternidad. Well, search me, Lord. Search me, Lord. Please search me, Lord. Search me, Lord. Well, turn the lights of heaven on to my soul. And if you find anything that shouldn't be, take it out and strengthen me. I wanna live right, I wanna be safe, I wanna be whole. Well, you know when I'm right, Lord, you know when I'm wrong. You know where I go, Lord, you know where I belong. You know what I do, and you
know my secrets too. Lord, search me, touch me, cleanse me through and through. Well, now search me, Lord. Please search me, Lord. Well, now as I turn the lights from heaven onto my soul, if you find anything that shouldn't be, take it out and strengthen me. I wanna live right, I wanna be saved, I wanna be whole. Well, you know all of my faults, you know my every deed. You know where I go, Lord, and you know just what I need. Well, if there's something there now that I'm not aware, well, take it, move it, keep me in your care. Search me, Lord. Search me, Lord. Please search me, Lord. Search me, well, now as I turn the light from heaven onto my soul, if you find anything that shouldn't be, take it out and strengthen me. 'Cause I wanna live right, I wanna be saved, I wanna be whole. Well, now search me, Lord. Search me, Lord. Well, search me, Lord. Search me, Lord. Well, now as I turn the lights from heaven onto my soul, well, if you find anything that shouldn't be, take it out and strengthen me. I wanna live right, I wanna be saved, I wanna be whole. Well, now search me, Lord. Search me, Lord. Search me, Lord. Search me, Lord. Well, now as I turn the lights of heaven onto my soul, well, if you find anything that shouldn't be, take it out and strengthen me. 'Cause I wanna live right, I wanna be saved, I wanna be whole. Well, now search me, Lord. Search me, Lord. Search me, Lord. As I turn the lights from heaven onto my soul, well, if you find anything that shouldn't be, take it out and strengthen me. I wanna live right, I wanna be saved, I wanna be whole. Bueno, muy buenas noches, continuamos con su programa La Palabra Hablada en esta noche. Muy especialmente hemos preparado este programa el día de hoy para que ustedes lo disfruten. Entonces, Nati, sin más preámbulos, si quieres empezamos ya. Así es, siguiendo con la historia. Así Entonces es. nuestro hermano Abraham ya tenía 14 años. ¿Nos situamos en qué año? En el año 1923. Así es. Billy pues ya tenía 14 años y como siempre lo hemos dicho, él era muy buen hijo y siempre le ayudaba a su padre en las labores, porque pues su familia era bastante pobre. Entonces él se encontraba trabajando con su padre en el campo. Tenían 2 caballos, un caballo que era bastante viejo, ya estaba Sí, pues, acabado. Y cansado. También tenían otro que ya era mucho más joven, pero era prestado, se lo había prestado su antiguo jefe, el señor Watson. Entonces Billy estaba con su padre en el campo arando el maíz. Bueno, pero esa historia que estás contando tiene un trasfondo. ¿Para qué es? Bueno, discúlpame, o sea, lo que estás contando es para comentarles a ustedes que el hermano Abraham ya tenía 14 años y desde ese momento entonces comenzó a tener incógnitas en su mente o en su corazón. Así es. Esas incógnitas eran si Dios existía y en dónde estaba. Entonces por eso te frené, discúlpame, era para que las personas que nos están escuchando se den cuenta de que la historia que queremos llevar es para guiarlos a que el hermano Abraham comenzaba a tener sus primeros contactos con Dios. Así es, porque él nunca, pues antes de sus 14 años, Sí. siempre su vida había sido rodeada por cosas sobrenaturales, pero él nunca se había imaginado o O hecho había la llegado a pregunta. pensar o se había preguntado qué había detrás de todo esto, sino que realmente se hacía como a un lado. Entonces en este momento es cuando ya él empieza a tener una cercanía con Dios y a preguntarse por Dios, a preguntarse cuál era la obra de Dios.
y todas este tipo de cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Nati? Bueno, él estaba con su padre, estaba arando en el campo de maíz y cuando sus caballos comenzaron a relinchar Sí. y comenzaron pues como a forcejear y pues no se Un estaban dejando trabajando. un comportamiento no muy Bastante natural. Es extraño. Ujú. Era muy extraño que se comportaran de esa manera porque pues todo iba bien. Entonces él pues comenzó un poco asustado, nervioso, a preguntarle a su padre qué le pasaban a estos caballos. Entonces su padre le contestó, o sea, miró al horizonte y le contestó que venía un gran aguacero. Ujú. Entonces Billy miró el cielo y miró el horizonte y veía que todo el cielo estaba completamente azul. Entonces él se preguntó y dijo, pero ¿cómo puede venir un aguacero en medio de este clima? Entonces Así él le es. preguntó a su padre, ¿cómo puede ser posible esto? Entonces fue muy extraordinario lo que su padre le comentó, ya que no era un hombre religioso en ninguna manera. Y aún así la respuesta que él le da hace que el hermano Abraham tenga una pregunta en si existe o no Dios. Entonces vemos que el padre de Billy pues, le contestó, oh hijo, tú no entiendes. Dios le ha dado un gran sentido del olfato a estos caballos y ellos pueden olfatear este aguacero a muchas distancias. Ellos siguieron arando y minutos después nubes grises ya estaban en el horizonte. Apenas tuvieron tiempo de devolverse y guardar los caballos y el aguacero ya había comenzado. Así es, entonces Ajá. esto pues dejó completamente como en incógnita a Billy, porque pues él Sí. dijo, ¿cómo pudo pasar esto? Entonces él dijo, él pensó, pues si Dios fue quien le dio este sentido a los caballos, él empezó a preguntarse, pues que a los demás animales también tuvo que haberle dado un instinto como Así este. es. Entonces él mismo pensó y determinó que Dios pues era una persona, un ser muy inteligente. Así es. Tremendo, ¿no? Porque pues por el mensaje nosotros sabemos que después de los 12 años un niño comienza pues a perder su inocencia y a hacerse preguntas. Y vemos que aún así cuando el nacimiento está en el corazón, pues uno siempre se hace preguntas de esta índole, ¿no? Así es, Jonathan, como tú me decías antes de empezar el programa, el velo de inocencia es quitado. Y es Ajá. cuando pues un niño empieza a preguntarse y empieza a ser responsable, como nos dice la palabra. Así es. Bueno, siguiendo la historia, Billy ya trabajaba con su padre y su padre ya le pagaba, ¿cierto? Entonces en ese tiempo Billy quería ir al pueblo y le preguntó a su padre si lo dejaba ir. Su padre le dijo que sí y le pagó 10 centavos de dólar por ayudarle toda la semana. Y le dijo, no te lo gastes todo en un solo lugar. Como siempre los padres con sus consejos. Así es, vemos que aunque el padre del hermano Abraham era una persona que seguía en su cuento de que tomaba y eso, aún así él era un padre responsable porque le Sí, gustaba era muy buen trabajar padre. y les enseñó a sus hijos a trabajar, que es muy importante. Así es. Entonces vemos que él se fue muy Ujú. contento, se fue como diríamos aquí en Colombia echando dedo hasta Sí. Jeffersonville y se fue a la casa de su primo Jimmy Poole. Jimmy Entonces, Poole. entonces fueron con él y otro de sus amigos, fueron pues al centro de Jeffersonville a gastar su dinero. Entonces mientras él estaba en la calle, pues él se metía la mano al bolsillo y tocaba esta moneda. Para saber si la tenía ahí. Sí, para saber si que la no se tenía le ahí. escapara. Y pues él realmente se sentía una persona afortunada y se sentía como un rico por tener tanto dinero. Entonces pues con estos 10 centavos que le dio a su padre se compró un cono de helado que le costaba 1 centavo. Sí, Y se compró también media libra de dulces de canela, que le encantaban los por dulces 2 de canela. centavos. Así Me es. parece algo muy barato, Pues digamos que nosotros que no sabemos mucho del dólar. pero yo pienso que sí. Pues yo creo que en ese tiempo también pues no era mucho, pero era suficiente Sí, como para que como él para pudiera- que él se divirtiera y eso. Exacto. Vemos también que después él le sobró plata o dinero y se fue a ver una película del oeste durante 1 hora. Así Bueno, es, se como fue a él- ver doble función, ¿sí o no? Así es, él le encantaba ver películas del oeste, porque pues como sabemos él siempre soñaba en ser un vaquero, en Así ser es. un héroe con su propio rancho, con su propia finca, con caballos. Siempre le encantaba todo lo que tuviera que ver con la naturaleza y sobre todo con el viejo oeste. Ya que era un hombre que desde sus raíces estuvo en contacto con la naturaleza, una persona de Kentucky viviendo en las montañas, pues todos los días estaba rodeado de zarigüeyas, de ardillas, de riachuelos, entonces me parece una bonita vida esa. Muy bonita y muy interesante. Así que Billy, mientras se encontraba viendo estas películas, pues él pensaba,
oh, qué cosa, cuando yo tenga un poquito más de edad voy a irme allá al oeste y seré un gran jinete genuino. O sea, que él siempre pensaba, o sea, ese era su mayor sueño, ser un jinete. En ese momento, teniendo 14 años, su mayor sueño era ser un jinete y montar un caballo. Así es. Así que cuando ya volvió a casa a sus labores, pues cuenta la historia de que él le encantaba practicar sus hazañas de jinete. Bueno, ¿en el caballo viejo o en el caballo joven? Con el caballo viejo. La verdad no entiendo por qué. Pues no sé, de pronto... Pero ahí dice que con el caballo viejo de Así es. Bueno, ¿y qué hacía con el caballo viejo? Bueno, él llegaba entonces a su casa y iba a llevar a que el caballo tomara agua. En el brevadero. En el brevadero, esa era la palabra. Y entonces él llegaba, le cogía, ¿cómo es que se llama? La montura. Sí, y la montura. Bajo la montura colocaba unas flores que se llaman bardanas, que son unas flores que tienen espinas, bardanas. Entonces las cogía, se las ponía debajo de la montura y encima de la montura pues se subía él. Obviamente el caballo pues le picaba, le punzaban, sí. y pues saltaba del dolor, obviamente, para tratar de quitarlos. Entonces cuando el caballo estaba haciendo esta hazaña, pues él le encantaba jugar que era un jinete y que estaba domando a una bestia, mejor dicho. Y como siempre lo hacía en frente de sus hermanos para que se dieran cuenta que él era una persona que tenía habilidades con los caballos o que tenía mucha fuerza. ¿Recuerdas cuando contamos con él era más pequeño, que le probaba a su hermano con una piedra sobre el lodo? Fuerte. Ajá, siempre le gustó probar. Claro, pues por ser, yo creo que el hermano mayor, de todas maneras, siempre está como ese instinto de competencia. De todas maneras, todos somos competitivos, sí. ¿o no? Tú tienes hermanos, ¿cierto? Sí, pero yo soy la menor. Entonces no eres competitiva. No soy competitiva. Así que bueno, él era muy competitivo y siempre quería demostrar que él podía ser más que sus hermanos. Así es. Entonces, bueno, él siempre, pues, para él pescar, para él cazar, para él montar su caballo y todo esto, pues era su más vida. que pasatiempos. O sea, para él era su vida, como tú dices. Sí, y vemos que cuando el hermano Graham, en este caso Billy, cuando tenía menos de 13 años, intentaba conectarse con las personas. Pero vemos en nuestro programa pasado cómo él, al intentarlo, lo que recibía era pues amenazas, lo golpeaban. Cuando llega al punto en que realmente encuentra su propia identidad y se da cuenta que la vida de él es en la naturaleza, se da cuenta que el mejor amigo de él, como dice la lectura, como dice la historia, es los riachuelos, las ardillas, las zarigüeyas, las rocas, y su la perro misma Fritz. naturaleza, y su perro Fritz, que más adelante lo vamos a hablar. Pero y su perro Fritz, así es. No, entonces, es que de hecho, hablando del perro Fritz, bueno, como ya sabemos, pues él le encantaba cazar, y cuando salía a cazar siempre se llevaba a su perro Fritz. Y ya lo tenía domado para que pudieran cazar, digamos, con estrategias, ¿no? Porque ahí cuentan cómo es que con Fritz cazaba los zorrillos, ¿no? Así es, y Fritz era un perro bastante fiel, y entonces él siempre le atrapaba a sus presas, y pues como que le daba todas las facilidades para que el hermano Branham pudiera hacerlo. Entonces él siempre, por ejemplo, cuando estaban cazando zorrillos, él siempre los arrinconaba en los matorrales, y cuando Billy iba ya tenía simplemente que matarlo. Así es, pero entonces cuando ya estaba rodeado, entonces el hermano decía, a él chico, a él, y lo cogía en ese momento. Y Fritz los mataba. Sí, y el hermano Abraham también con la escopeta. Exacto. Entonces, bueno, Fritz, como siempre, su compañero fiel para cazar, para pescar. Como ya dijimos, esto había llegado a ser más que un pasatiempo para el hermano Billy. Las horas en el bosque se convertían en el refugio. Él no le gustaba ya salir al mundo exterior. Para él su vida entera estaba en los bosques. Él se sentía completo ahí en este lugar, porque él cuando salía a la ciudad o algo, él se sentía como desterrado. Pero en ese lugar, en la naturaleza, él se sentía como en su casa, se sentía parte de la fauna, dice la historia. Se sentía parte del ritmo de las estaciones o parte del orden natural del universo. Así es, yo creo que de todas Una maneras... muy buena conexión, ¿no? Así es. Entonces él empezó a sentirse, o sea, que era como su hogar. Y pues como era su hogar, entonces él ya comenzó a alejarse de su hogar natural.
Entonces empezaba como a explorar Eso iba a lugares decir más yo, con el lejanos. espíritu explorador, pues comenzaba a irse mucho más lejos de lo que había llegado, para saber qué había más allá de las colinas, qué había más allá de las tierras. Así es, y entonces un día, como cualquiera, comenzó a caminar lejos de casa, cuando se encontró un lugar que se denomina como Túnel Mill, Sí, que era un molino de arena, y pues se encontraba Sí. bastante retirado de la ciudad, de cualquier cosa rural que pudiese haber. Entonces él se encontraba en este lugar donde habían venados, peces, zarigüeyas, zorrillos. y como tú eh, dices que había un molino, entonces lógicamente tenía que haber un arroyo con gran fuerza pasando por ese lugar. Así es. Ujú. Entonces, bueno, ahí prácticamente se encontraba reunido todo lo que él más amaba en la vida. Sí, Los árboles, las cuestas, las rocas, los riachuelos y sobre todo la quietud y la serenidad que se respiraba en este lugar. Entonces, ahí estaba todo lo que él deseaba. Y él pues le encantaba ir a ese lugar. Ujú. Algunas veces pues se iba con sus dos amigos Jimmy Poole y Sam Andair. o a veces llevaba pues a sus hermanos Edward o a Henry también, pues para que él no se fuera solo, pero lógicamente si él se iba solo pues tampoco le importaba, porque lo que él más disfrutaba era de estar en contacto con la misma naturaleza, aunque se Así encontrara es. solo. Algunas veces pues se llevaba como sus amigos para no estar Ujú. tan solo, pero sin embargo muchas veces, la mayoría de veces creería yo, le gustaba ir solo. Pero era muy bueno porque cuando uno sale, digamos, al aire libre, es bueno quedarse. Y ellos lo hacían y se quedaban en una antigua choza. Ellos se quedaban dentro de Que este estaba lugar. abandonada, ¿no? Que estaba abandonada, sí, claro, porque no van a entrar ahí. Se quedaban en este lugar y pues ellos mismos cazaban su comida, pescaban y pasaban un buen tiempo. Así es. E incluso dice que el hermano Branham cargaba un gran rollo de cuerda o de pita, Sí. como lo llamaríamos nosotros, y pues lo amarraba a un árbol y pues hacía como una especie de columpio, y pues se columpiaban por encima del río. Y pues como muchos de nosotros lo hemos hecho, pues también al llegar al centro del agua pues se tiraban. Y pues esto era lo que hacían para divertirse y duraban completamente muchas horas allí divirtiéndose. Sí, pero entonces vemos que el hermano Branham, dentro de sus viajes de exploración, se encuentra con un lugar que es muy importante para su vida. Muy importante para su vida porque más adelante va a ser el lugar en donde él va a tener tiempos a solas con Dios. Vemos que yo pienso, como siempre te digo, las cosas no suceden por casualidad, y todas las cosas que le sucedieron al hermano Branham eran parte de lo que era el carácter que lo forjó a él, la manera de ser él, de estar a solas con Dios y que realmente pudiera hablar y que él lo escuchara. Comenzaron en estos momentos cuando él se sentía en contacto con la naturaleza. Vemos que encuentra un lugar muy importante para su vida, ya que fue un lugar en que muy pocas personas supieron de este lugar. No sé si me puedes continuar. Así es, Jonathan, y aquí quiero que nos detengamos un poco, ya que Sí. es un lugar bastante importante Así es, por eso lo decía. y donde muchas cosas a través de la historia también sucedieron en este lugar. Ujú. Entonces, bueno, como ya dijimos, él había encontrado un lugar donde estaba prácticamente todo lo que él quería. Entonces, estando descubriendo también en este lugar, estaba caminando y pues accidentalmente como que pisó algo, un hueco extraño. Bueno, la historia dice que fue accidentalmente. Exacto, pero sí, creo que Nunca no es fue. accidentalmente. Sí, Dios tenía un gran propósito cuando él encontró este lugar, ya Así que es. muchas cosas pasaron allí. Bueno, entonces accidentalmente él como que se tropezó y cayó en este hueco. Entonces él pues comenzó a mirar. Él pues al principio pensó que era como... Una guarida de zarigüeyas o algo es- así. Exacto. Entonces, pues, pero cuando empezó a mirar, pues era algo extraño, porque había como una entrada. Entonces él encontró que había como una forma de túnel Sí. donde cabía él perfectamente parado. Era su estatura exacta, prácticamente. Entonces él pues entró y miró, pero pues obviamente era una cueva, era muy oscuro. Y pues siguió como unos metros, digamos, y pues se dio cuenta que había más lugar, más espacio,
pero sin embargo no había luz, no había cómo mirar más. Y decía que el lugar era frío y húmedo. Entonces Exacto. esto cuando es frío y húmedo es porque es un lugar que es amplio. Y pues lo que tú dices, como era un lugar tan oscuro, pues el hermano Billy, pues digamos que tenía como miedo de ir más allá por lo que estaba más oscuro y no sabía si realmente, como habíamos comentado, era el lugar de donde las zorras dormían o algo así. Entonces lo que hizo fue devolverse, ¿cierto? Así es, pero él la próxima vez se vino bien preparado. ¿Con una linterna? Con una vela. Con una vela. Claro, Sí. porque eran tiempos antiguos, no creo Así que es. hubiesen linternas. Así es. Entonces se vino con unas velas la próxima vez que fue y pues las encendió. Entonces entró y pues se dio cuenta de que habían pues cosas bastante interesantes. Sí, pues digamos que quiero hacer un pequeño pare aquí, porque más adelante lo vamos a hablar, y es que dentro de la vida del hermano Branham, en todo lo que él vio y en todo lo que él percibió, existe una simbología. Dentro de esa simbología está las pirámides. Vemos que en este lugar había, como tú dices, formas muy raras y muy perfectas. Esta cueva fue hecha por la mano de Dios, porque sabemos que la tierra fue hecha por Dios. Así es. Entonces vemos que el hermano Branham, cuando entra a este lugar, se da cuenta que es como si fuera un pequeño cuarto. Bueno, ni siquiera un pequeño cuarto, porque dice que él bajaba a través del túnel y cuando llegaba, entonces entraba como a una habitación grande. Así es, era primero angosto y Sí. luego se convertía como en una habitación. Así es, entonces angosto es el camino para llegar a lo que Dios le tenía preparado para él, porque yo sé que lo tenía preparado para él. Cuando él Claro llega que a este lugar, encuentra como un extraño cuarto, y dice en la historia que apenas llegó hizo uy, porque Claro, sí, se asombró. así es. ¿Por qué? Porque se encontró con una piedra más o menos con forma rectangular. Pues acá están las medidas, pero no las voy a decir, o si la quieres decir, dale. Era como una piedra tamaño rectangular, parecía una cama. Una cama. Y había otra, otra roca forjada también rectangular, pero era más corta y era más alta, como dando la forma de una mesa. Entonces estaba al lado la cama de piedra y estaba también la mesa de piedra. Pero lo más importante era la pirámide que estaba entre la mesa. Estaba la mesa y la pirámide estaba bajando. Entonces sabemos que una pirámide, así es, sabemos que una pirámide tiene 3 caras. ¿Sí? Y entonces estaba volteada y estaba así. Era como una pirámide invertida Así que es, una colgaba pirámide. del techo. Así y es. su punta daba en todo el centro de la mesa que había en ese Así lugar. es. Tremendo, ¿no? Sí, yo creo que eso tiene Y- su significado. Así es, y lo tiene. Y dice la historia que cuando él lo vio, entonces él sintió como algo muy bueno, porque fue algo que él encontró. Claro, pero sin embargo Era fue- su descubrimiento. Exacto, entonces sin embargo era algo pues bastante extraño, pero para él fue como sentirse un descubridor. Sí, Un explorador, sí. Sí, porque él encontró este lugar y entonces dijo que era su lugar perfecto para Su escondite, esconderse. así es. Y dijo que no le iba a decir ni a sus hermanos ni a sus amigos cuando volviese a ese lugar, sino que Así iba a es. ser exclusivamente para él. Y para que fuera exclusivamente para él, lo que él hizo fue que cuando salió, cogió maleza y como que lo ocultó la entrada para que otras personas que fueran por ahí no se dieran cuenta de este lugar. Creo que hay unas fotos sobre ese lugar. Solo Sí. que no las trajimos, nos disculparán, pero para la Pero próxima después emisión las las vamos a mostrar para que ustedes se den cuenta cómo era el lugar, porque después de mucho tiempo el hermano Branham contó este lugar, las personas fueron a visitarlo y tomaron fotografías, y ustedes van a decir también, "Uy, Sí, yo creo que era un lugar bastante perfecto, como así ya lo es. hemos dicho, que Dios creó para manifestar su poder en este lugar. así es, tremendo, ¿no?". Así es. Y bueno, y esto es algo, yo pienso que es un regalo que Dios le dio al hermano Branham en sus 14 años, porque era el espacio en donde, pues digamos que todos tenemos como nuestros espacios, ¿no? Cuando uno, no sé, está sola con Dios, cuando uno está leyendo, cuando uno está haciendo lo que más le gusta, qué mejor que hacerlo en su propio espacio. Así es. Entonces yo creo que eso era un regalo de Dios para el hermano Branham, para que él tuviera su espacio a solas con él. Así es, Jonathan. Bueno, me gustaría que fuéramos a un pequeño corte comercial. Ok. Y pues ya volvemos con nuestra maravillosa historia. No se la pierdan, ya saben que pueden comunicarse con nosotros en nuestro número de WhatsApp. Sí, es el 301-785-8598. Vamos a estar recibiendo llamadas próximamente. Si usted quiere comunicarse con nosotros, opinar sobre nuestro programa, sobre nuestra historia, puede hacerlo ahora mismo.
y llame a nuestra línea, lo repetimos, 301-785-8598, y estaremos recibiendo las llamadas para que ustedes compartan con nosotros. Así que ya volvemos y el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Papito Dios, quería contarte que mi mamá ya regresó de su viaje y a mi papá le está yendo súper bien en su nuevo trabajo. Ah, y antes de que se me olvide, quería decirte, postdata, gracias. Si quieres compartir las bondades que Dios ha tenido contigo, escríbenos. Estaremos leyendo tus historias aquí, en este tu programa, Postdata Gracias. Nunca bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna forma. Habrá una obra para ti cuando tengas mayor edad. ¿Te gustaría saber cuál fue este propósito? Pues no te pierdas el gran paso a paso de esta maravillosa historia, aquí, en la palabra hablada, solo en Gosen Estéreo, de tiempo a eternidad. Buenos días. Buenas, vecina, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. Pero la verdad tengo mucha sed. Vecino, ¿será que usted me puede vender una gaseosa pero bien fría? No, vecina, ¿cómo le parece que se me quemó la nevera y solo tengo alquiler? Ay, claro, le pasó algo similar que a mí. Hace un mes se me quemó la lavadora por falta de mantenimiento, pero gracias a la empresa EAS Mantenimiento y Refrigeración pude arreglarla. Y no solo esto, EAS también arregla la calefacción y todo sobre refrigeración. Así que yo te recomendaría que te comunicaras con su propietario Edgar Ávila al número 310-869-5190. ¿Cómo es el número? Al 310-869-5190 o al correo easrefrigeracion@gmail.com. Y bueno, un datico clave, tiene servicios a domicilio. Claro, buen dato, vecina. Ya mismo me voy a comunicar con ellos. Muchísimas gracias. Pero vecina, no se vaya todavía. ¿Será que al fin se va a llevar la gaseosita? Uy, tengo unas ganas de comerme un pollito bien asado, pero que esté bien jugoso. Ay, no, pero yo siempre como pollo. Yo quiero algo distinto. Tranquila, Sofía, yo tengo el lugar ideal para ti. Un restaurante en el cual podrás encontrar churrasco, bagre en salsa, pechuga a la plancha, sobrebarriga dorada y por supuesto también podrás encontrar cazuela de mariscos. Felipe, ¿cómo es que se llama ese lugar al que fuimos el otro día? Claro, ¿cómo olvidarlo? Es el asadero restaurante El Manantial, ubicado en la avenida Jiménez 1102, atendido por su propietario Jesús Chagüendo. ¡Ay, qué delicia! Vamos, me gustaría comerme una cazuela de mariscos. Vamos. ¿Qué es ese sonido? No sé, ¿será un ciclomotor? No, ¿una bicicleta? ¿Será una bicicleta? ¿Será un Transmilenio? No, eso es una moto. ¿Sí? ¿Dónde la puedo conseguir? Pues en Motorrepuestos Andina SAS, atendido por su propietario. Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm. Gosen Estéreo. 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 Nosotros también escuchamos nosotros. ¡Gosen Estéreo! ¡De tiempo a eternidad! Hola, mi cielo, ¿por qué estás en casa tan temprano? Esa bendita máquina se volvió a dañar y por ahora el trabajo está detenido. ¿Sus máquinas no funcionan? Ya no más trabajos detenidos. Hydraulic Sellos tiene la respuesta a todas sus necesidades sobre maquinaria pesada, hidráulica y neumática, reparación de equipos con repuestos nacionales e importados y fabricación de empaquetadoras con materiales de la más alta calidad. Puedes encontrarnos en Bogotá, en la localidad de Puente Aranda, carrera 54, número 1434. O ponte en contacto con nosotros a los números 446-0310 o al 310-803-8572. Recuerda,
446-0310 o al 310-803-8572. Pregunta por su propietario Elmer Chamucero y obtendrá los mejores precios y el mejor servicio. ¡Te esperamos! Ay, qué comunión, qué felicidad siento en brazos del eterno Dios. Ay, qué gran amor, dicha y dulce paz siento en brazos del eterno Dios. Él me sostiene, junto a Jesús no hay temor. Él me sostiene, vivo en brazos del eterno Dios. No hay por qué temer ni por qué dudar en los brazos del eterno Dios. Siento su poder, vivo en paz total en los brazos del eterno Dios. Él me sostiene, junto a Jesús no hay temor. Él me sostiene, vivo en brazos del eterno Dios. Este mundo no es mi hogar, aquí de paso estoy. Mis tesoros en el cielo están y allí me voy. Los ángeles del cielo me invitan a subir. Ya no puedo sentirme en casa aquí. No tengo otro amigo igual que tu Señor. Si el cielo no fuera mi hogar, ¿dónde estaría yo? Los ángeles del cielo me invitan a subir. Ya no puedo sentirme en casa aquí. Cantaremos todos juntos de la gracia de Jesús, que ya nos ha preparado celestial mansión de luz. Cuando entremos al cielo, sentiremos una dicha sin igual. Con Jesús seremos felices por la eternidad. Prosigamos siempre fieles, no dejemos de confiar. Con Jesús todo se vuelve fácil de sobrellevar. Cuando entremos al cielo, sentiremos una dicha sin igual. Con Jesús seremos felices por la eternidad. Habrá días de tormenta en la senda del Señor, pero al fin del recorrido solo habrá días de sol. Cuando entremos al cielo, sentiremos una dicha sin igual. Con Jesús seremos felices por la eternidad. Vamos ya en pos del premio, no dejemos de luchar, que ya pronto llegaremos a su reino celestial. Cuando entremos al cielo, sentiremos una dicha sin igual. Con Jesús seremos felices por la eternidad. Con Jesús seremos felices por la eternidad. Hola, mi nombre es Amada Grace y hoy les voy a contar cuál es mi historia del profeta favorita. Mi historia del profeta favorita es del mensaje La batalla más grande jamás peleada, que trata de que el hermano Branham estaba allí estaba en su casa con su familia y de repente una hermana viene y le dice que ella necesitaba ayuda de él porque ella había pasado por donde antes trabajaba, porque ella antes bailaba en una de esas discotecas. Entonces ella dijo, solo me paré por un segundo, y entonces caí en tempestad por eso, y entonces me asusté.
hermano Billy, ayúdeme. Entonces el hermano Branham le dijo que íbamos a orar, pero él nos explica que nosotros no debemos pararnos ni por un segundo. Entonces el hermano Branham oró por ella, y un gran murciélago apareció sobre ella cuando estaban orando. Dijo el hermano Branham que no podía creer, ese demonio la estaba aterrando, y por eso era que ella estaba tan asustada. Entonces cuando oró por ella, todo fue sanado y ella jamás volvió a hacer eso. Entonces él nos enseña que nosotros que hay una gran pelea en nuestra cabeza y debemos estar pendientes de lo que hacemos y no nos debemos parar ni por un segundo en lo que hacemos. Soy Amada Grace y les traigo este mensaje, espero que les gusten para Bueno, muchísimas gracias, Amada Grace, que nos trajo su historia favorita del profeta, y pues gracias a todos los que están también opinando con nosotros. Y bueno, seguimos un poco con nuestra historia, Jonathan. Sí, claro, Nati, hablando de, como dice la historia, los tiempos dorados de la vida del hermano Branham, ya que fueron los momentos en que el hermano Branham pudo sentirse libre como persona, sí, él estando, como les comentábamos, a las estrellas, sí, porque dentro de sus estadías allá en el aire libre, le gustaba contemplar también las estrellas. Entonces digamos que la historia dice que fueron los mejores tiempos que el hermano Branham pudo vivir en su juventud. Así es. Y pues como vemos, él siempre fue un maravilloso cazador. Sí, desde este momento comenzó a formarse lo que sería su personalidad o su destreza como cazador, pues teniendo un excelente tiro. Así es, la puntería de Billy era excelente. Dice que él perfeccionó tanto su tiro que era capaz de disparar a una ardilla 50 yardas, que son como 45 metros. Muy lejos. Y era capaz de darle en todo el centro de la cabeza. Así es, y dice también que manejaba, pues el arma que usaba él era un rifle calibre 22, también tenía la habilidad de derribar fácilmente a cualquier ave de caza en pleno vuelo. Entonces vemos que el hermano Branham comenzó a tener un hobby que le gustaba, pero no lo hacía solo por matar, sino lo hacía él mataba y se alimentaba de eso. Así es. Entonces él se encontraba una tarde cazando con su primo. Bueno, es que tú entras a las historias, esa historia es muy importante, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, es muy importante, todas las historias de nuestro profeta son muy importantes. Pero que... Porque fue como el encuentro con Dios. Así es, personal. Otro encuentro que el hermano Branham tuvo. Pero para ya hacerlo fue como pensar. en serio, ¿no? Así es. Ya fue como cuando él tomó conciencia de que era lo que tenía que hacer en su vida. Así es. Entonces esta historia es un poco trágica, ya que el hermano Branham se encontraba en sus tiempos dorados y cuando sucede esto, pues es como si se le hubiera volteado las cosas. Así es. Bueno, él se encontraba una tarde con su primo Jimmy Poole en el bosque, pues sí. Como cualquier muchacho de 14 años, pues se encontraba bromeando, empujándose el uno al otro con su primo, y riendo, bromeando como cualquier adolescente. Entonces se encontraba con él y cuando pues a su primo Jimmy se le había olvidado poner el seguro a la escopeta y descargarla. Entonces cuando se encontraban caminando y pues en uno de esos empujones de amigos, el rifle se disparó y le dio a las piernas de Billy. Así es. Vemos como el rifle le da en las piernas del hermano Branham y pues fue un momento muy de shock porque realmente dice la historia que se veía muy mal. Sí, la carne pareciera que se le hubieran arrancado las piernas casi por caérselas. Que se hubiesen partido por la mitad. Así es, entonces Billy comenzó a gritar y pues el primo comenzó a decirle que no fue la intención de él y entonces le dijo que se quedara ahí mientras iba a buscar ayuda. Entonces vemos cómo salió corriendo y pues se encontró con una persona que le colaboró. ¿Un vecino? Sí, un vecino, no recuerdo el nombre, ¿quién es? Frankie Itch. Así es, vemos como con el vecino llevaron a Billy hasta el hospital Clark Country Memorial, donde Billy pues estaba agonizando, sí, las enfermeras estaban tratando de ayudarle y dice la historia que era tan terrible el disparo que las enfermeras le arrancaban los pedazos de la carne con tijeras para poder limpiar las heridas abiertas para que se le mejorara más. Así es, y cuando llegan al hospital pues obviamente lo sometieron a una radiografía que reveló pues que los perdigones que les dispararon pues están situados a los lados de las arterias. Exactamente, estaban muy cerca de las arterias. Sí. Y si le hacían pues una cirugía, cualquier mal corte
se desangraba. Hubiese pues permitido que se desangrara. Ahora, uno dice, bueno, le hubieran hecho una transfusión de sangre, pero como hablamos que era un tiempo en que hasta no había linternas y novelas, era un tiempo que aún no se hacía o no se practicaba la transfusión de sangre. Así que cualquier desangrado pues hubiese sido fatal, le hubiera causado la muerte. Entonces pues él esa noche pues pasó una noche muy agonizante en el hospital, pues él ni podía dormir porque pues estaba realmente muy mal. Él tocaba sus piernas y lo único que encontraba era un charco de sangre. Así y pues él llamaba a las enfermeras y las enfermeras pues no podían hacer nada por él, lo único que hacían era limpiar el charco de sangre y pues seguir. Entonces, bueno, a la mañana siguiente, pues muy temprano, las enfermeras lo llevan pues a la sala de cirugía y le dieron éter para que pues que quedara inconsciente. Era como la anestesia de ese tiempo, ¿cierto? Pero realmente pues no era tan fuerte como ahora. Entonces pues estaba muy débil, él en la cirugía estuvo demasiado débil, había perdido mucha sangre. Los doctores realmente no pensaban que el muchacho se iba a recuperar, o sea, él era más riesgoso que beneficiosa la operación. Así. O sea, había más riesgo de que muriera en la operación a que pues se recuperara. Sí, vemos que cuando el hermano Abraham recibe el éter para quedar inconsciente, él cae en un profundo sueño. Y es aquí donde queremos situarnos, Nati, en que el hermano Abraham tuvo un encuentro como una sacudida en su vida, que Dios le estaba mostrando a él que estaba en el camino equivocado. Aunque no hiciera cosas erradas, aún él estaba en el camino equivocado y tenía que de una u otra manera aceptar a Dios. Entonces vemos que el hermano Abraham entra en un profundo sueño que parecía casi como real, ¿cierto? Así es. El hermano Abraham comenzó a caer a un lugar y sentía que estaba cayendo y mientras iba cayendo se escuchaban gritos, se escuchaban gemidos, veía rostros, o sea, comenzó a tener, como nosotros diríamos, una pesadilla. Pero el hermano Abraham dice que más que una pesadilla era algo que él podía sentir. Era algo totalmente real para él. Así es. Decía que él estaba en una neblina densa, en oscuridad total, pero sin embargo él veía que de la oscuridad salían rostros de mujeres pintadas. Sí. Tenían como gangrena en los ojos y gritaban y se quejaban horrible. Y él exclamaba papá, él exclamaba mamá, pero pues sabemos que ninguno de ellos acudía a su llamado. Entonces cuando eran como gritos huecos en un lugar y cayendo, no tenía sentido. Entró a un nivel de desesperación tan alto que cuando no escuchó a su padre ni a su madre cuando él los llamaba, entonces ¿qué fue lo que le quedó a él? Decir Dios, y exclamó: Dios, alcánzame. Sus clamores lastimosos sonaban huecos en el vasto vacío. Entonces él dijo: Señor, si me sacas de esta, prometo servirte. Fue la primera vez que realmente pudo sentir que Dios lo escuchaba a él, ¿cierto? Así es. Entonces vemos que él mientras va cayendo dice: Dios, ayúdame, prometo servirte y prometo ayudarte. Prometo, si me permites regresar y vivir, te prometo que me portaré bien. Así es, gracias. Así decía el hermano. Es que fue un momento muy duro. Así es, bueno, pues él mientras gritaba esto, vemos que en un instante ya estaba en el hospital. Sí, y ya se encontró con su madre. Así es, de un momento a otro, después de que tuvo esta pesadilla, despertó y preguntó a los médicos qué había pasado, y pues los médicos le dijeron que estaba perdiendo tanta sangre que estaba muy débil y su pulso realmente no se estaba sintiendo, o sea, él se estaba muriendo en ese momento cuando pasó eso. Entonces vemos que más que una pesadilla fue que realmente él estaba en contacto en esta dimensión. Así es. Bueno, finalmente pues los doctores le dijeron a Billy que todo había mejorado y pues que ya podía irse a casa. Bueno, antes de eso duró varias semanas en el hospital. Sí, y vemos que la cuenta también fue muy difícil de pagar. Por eso pues digamos la sociedad que le ayudó a él fue una iglesia, los masones, el Ku Klux Klan también, y donaciones privadas. Vemos como tremendo, ¿no? O sea, el Ku Klux Klan, que es una logia racista, pues fue y dio cierto dinero, donaciones, así es, para que él pudiera salir del hospital. Bueno, cuando ya estuvo en la casa, pues todos nos imaginaríamos que todo ya iba bien, pero no. Él realmente estaba postrado en su cama y estaba bastante mal. Sus piernas no mejoraban, no respondían.
Y Él esto- duró muchos meses allí postrados. Entonces, pues él se quedó pensando también en esa experiencia que tuvo mientras su operación ocurría, y él pensó pues que dónde era que él había estado. Entonces pues él se preguntaba si había estado en el infierno, si él se estaba muriendo, qué pasó, y pues eso le preocupaba. O sea, él empezó a preocuparse por qué era lo que había pasado y qué era lo que iba a suceder después con eso, porque él también estaba muy mal. Así es. Vemos que como en ese tiempo la medicina no tenía un gran alcance, entonces el problema que el hermano Abraham tenía era que sus piernas, después de que le hicieron esa operación pequeña, ¿sí? Quedaron muchos escombros de ropa sucia, de residuos dentro de sus piernas, y eso hacía que se infectara de un líquido pues malo. Y pues el doctor le diagnosticó su condición como envenenamiento de la sangre. Así es. Tanto que dijeron que tenían que amputarle las piernas. Así es. Entonces él también recordó pues lo que él había dicho a Dios en este estado que estuvo. Entonces él recordó que le dijo: si tú tan solo me permites vivir, yo te prometo que me portaré bien. Así es. Pero también pensó, ¿qué es portarse bien? Porque él hasta ese momento había sido pues un buen muchacho, pero pensó que eso iba más allá. Realmente portarse bien con Dios pues va más allá de ser una buena persona. Así es. Y también vemos que cuando los doctores le dicen a él que le tienen que amputar las piernas, entonces él no lo desea así, porque recordamos que es un hombre de campo que le gusta correr, Así que le es. gusta... Y lo primero que pensó fue eso. Así es. En qué iba a hacer sin sus piernas, cómo iba a ir a cazar, cómo iba a ir a los bosques, cómo iba a salir a disfrutar de lo que más le gustaba a él. Así es, que era el campo. Así es. Y entonces vemos que cuando le dicen esto, él dice: no, doctor, si usted me va a amputar las piernas, entonces suba más arriba y corte, o sea, en el cuello, para matarlo. Sí, él preferiría dijo que morir a que le cortaran las piernas. Así Entonces es. el doctor dijo: bueno, hay una salida y será la operación, otra operación para limpiar las heridas, a ver si las piernas mejoran. Entonces, era la única oportunidad, así es. Pero no era realmente un 100% segura. Pero sin embargo era la única oportunidad, y pues Billy no pensaba desaprovecharla, así que pues realmente él accedió a que le hicieran esta operación, que era bastante riesgosa, que era abrir las heridas y sondearle todas esas impurezas que tenía dentro de la piel, dentro de la sangre, y así pues pudiera continuar con su recuperación. Entonces cuando hicieron esto, pues les sondearon a través de la carne, les trajeron trozos de ropa, material mugriento, dice, y partículas de la bala, ¿no? Y pues cuando ya hicieron la operación, digamos que salió bien. Luego cosieron las heridas y pues esperaron a ver qué pasa. Vemos que cuando Billy, en esta segunda operación, después de haber tenido ese encuentro, digamos, o esa desesperación con Dios, entonces la historia dice que Billy durmió muchas horas después de la anestesia, saliendo como de su limbo hacia las luces brillantes de un estado de conciencia. Entonces Billy tuvo otra experiencia muy impresionante cuando estaba ahí. Era una experiencia igual de viva y real como la que había pasado. Dice que en esta ocasión él sabía que estaba muy despierto, por cuanto él estaba acostado en la cama del hospital mirando directamente a su padre. El cuarto del hospital se empañó y de repente él parecía estar parado en el oeste, en una llanura. Cactus y mucho pasto crecían en toda dirección por todo el camino hasta el horizonte. Una enorme cruz dorada pendía en el cielo enfrente de él, brillando como el sol, irradiando rayos de luz. Mientras Billy alzaba su rostro hacia aquel emblema, algunos de aquellos rayos de luz parecían fluir directamente hacia su pecho. Entonces la experiencia terminó y Billy se encontró a sí mismo de vuelta en el cuarto del hospital mirando a su padre. La operación fue un éxito. Fue lo que dijo el doctor al terminar. Así es. Entonces vemos que Billy pues ya presenta una recuperación después de eso, que ya estaremos hablando más adelante también de esta historia. Por ahora pues yo creo que cerramos aquí lo que es la historia por hoy. Sí. Pero no cabe recalcar que las cosas que le sucedieron no fueron de coincidencia ni accidentalmente. Nunca. Porque sabemos que el escopetazo que recibió en sus piernas no fue un accidente al azar, sino fue algo que él tenía que pasar para darse cuenta que su vida tenía que ser sacudida de cierta manera. Así es, porque pues como ya lo hemos dicho,
había sido un poco ignorado lo que había pasado durante su vida, todo lo sobrenatural, y Dios tuvo como que tomar un jaloncito para darse cuenta de que su propósito era otro en la vida. Así que vamos a ir a un corte comercial, ya venimos con la historia de hoy. Step down into darkness, open my eyes and let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Gosén Estéreo. Mi nombre es María Fe Romero Ríos. Vine a contarles de una historia que es mi favorita del hermano profeta. Se trataba del hermano William Marion Branham. Se trataba de una zarigüeya, la mamá zarigüeya que estaba muy enferma, y los animales del bosque le dijeron que se fuera a donde la casa del hermano Branham. Entonces ella tuvo que enfrentar carros, perros y mucho peligro más. Y entonces se paró se acostó en las escaleras cuando el hermano Branham la vio muy enferma. Cuando se fue, no la vio muy delicada y al otro día se sanó. Adiós. Adiós. Bueno, y para nuestra historia de hoy tenemos una historia bien interesante que durante muchos días en nuestro programa se ha hecho muy especial, ya que con esta canción es la que entramos o damos apertura a nuestro programa, porque realmente es muy importante y muy relevante para nosotros esta historia, Jonathan. Así es, la historia dice así, Nati. Yo siempre he amado a los petirrojos. Ahora, ustedes muchachitos radioescuchas, no maten a mis pájaros. ¿Ven ustedes? Ellos son mis pájaros. ¿Alguna vez han escuchado ustedes la leyenda del petirrojo, de cómo adquirió su pecho rojo? Voy a detenerme aquí por un momento. ¿Cómo obtuvo él su pecho rojo? Había un rey de reyes que un día estaba muriéndose en la cruz, y él estaba sufriendo y nadie acudía a él para ayudarlo. No tenía nadie que le ayudara, y allí estaba un pajarito de color café, queriendo sacar los clavos de la cruz, y se mantenía volando hacia la cruz y jalando los clavos. Él era muy pequeño para sacarlos, y en eso él se llenó su pechito con sangre, y desde entonces su pecho ha sido rojo. No los maten, muchachos, déjenlos en paz. Y él estaba parado al lado de la ventana, gorjeando como solo los petirrojos lo hacen. Y mi padre abrió la ventana, y cuando la abrió la pequeña puerta como ventana, esa luz que ustedes ven en la fotografía entró remolineando por la ventana, dice mi madre, y posó sobre la cama. Mi abuela no sabía qué decir.
Bueno, como lo contamos al principio, había ese pajarito rondando también la vida de nuestro profeta en todo momento. Fue aquel petirrojo que se Así posó es. en su nacimiento, también un petirrojo que anunció también cuando se iba a vivir a New Albany, Sí. y también muchas cosas que ha significado para la vida de nuestro amado profeta. Así es. Bueno, Así que Nati, hoy- creo que ha sido un día muy productivo. La historia pues ha sido como siempre muy buena. Hoy no fue tan trágica. Bueno, sí, al final Sí, fue fue un muy poco trágica, trágica. pero igual me gustó porque vimos el lado del esplendor de lo que fue la vida del hermano Branham en sus tiempos dorados. Y así como pues lo dijimos también, cuando empieza Dios a ser manifestado completamente en la vida de nuestro amado profeta. Así es. Así que no se pierdan la siguiente mención, que va a estar también muy interesante. No se olviden de estar comentando si tienen alguna pregunta en nuestras redes sociales. Siempre comuníquense con nosotros, que nosotros estaremos también pendientes para contestar cualquier tipo de inquietud. Así es, bueno, entonces espero que les haya gustado y como siempre para Nati y para mí será un gusto servirles a ustedes en lo que podamos contando esta gran historia. Vamos a ir a un pequeño corte de parte interactiva, entonces espero que estén muy bien. El Señor Jesucristo los bendiga a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Dios les bendiga. Quiero seguirte de cerca, Jesús. Eres mi guía, mi amor y mi luz. Mi ancla, mi roca, mi escudo y verdad. Que con tu ayuda haga tu voluntad. De las tinieblas del mal me libré, un sol radiante hoy alumbra mi ser, mi consejero y mi paz eres tú, llamas y sanas mi alma, Jesús. En mi angustia consuelo me das, la muerte venciste por siempre jamás. Vida eterna, promesa de Dios, íntimo amigo, fiel Salvador. Quiero seguirte de cerca, Jesús. Eres mi guía, mi amor y mi luz. Mi ancla, mi roca, mi escudo y verdad. Que con tu ayuda haga tu voluntad. Eres la puerta, la vid y el pastor, agua de vida, mi sanador. Sé que de mí nunca te alejarás, que yo tampoco me aparte jamás. Quiero seguirte de cerca, Jesús. Eres mi guía, mi amor y mi ancla, mi roca. Be sure to register your copy of Sam. ¿Docen? Estéreo.
Bueno, muy bien, continuamos en nuestro programa el día de hoy en Gosen Estéreo. Después de este fabuloso programa, creo que aprendimos algo muy bueno y qué bueno escuchar esas historias de la voz de Elías. Así es, Santi, qué chévere ese programa, me gustó mucho, me agradó la forma en la que expresaron las historias de esta vida sobrenatural que tuvo nuestro amado profeta, ¿no? Estuvo muy bueno, nos vamos recreando la historia y vemos que Dios sigue siendo Dios en nuestros corazones. Así es, Santi, 8:17 de la noche, recordarles las redes sociales, estamos en Facebook, Gosen Estéreo, estamos en la línea de WhatsApp, 301-785-8598, la repetimos, 301-785-8598, estamos en el correo electrónico gosenestereo@gmail.com, para que todos estén muy pendientes y estén siguiendo constantemente lo que es Gosen Estéreo. De igual manera, si ustedes desean conectarse o pasar el link gosenestereo.listen2myradio.com y por favor www.niodeaguilas.org. Así es, Santi, bueno, después de este gran programa vamos con lo que ya es habitual, soy corresponsal, adelante. Porque Gosen somos todos. Pereira, Cartagena, Putumayo, Caldas y países como España, Estados Unidos. Soy corresponsal. Encuéntranos en Gosen Estéreo todos los jueves a partir de las 7 p.m. Gosen Estéreo, de tiempo a eternidad. Bueno, muy bien, llegamos a Soy Corresponsal, creo que es algo muy entretenido para nosotros y muy bueno. Así es, Santi, hoy nos acompaña nuestro hermano Andrés Rodríguez desde Alicante, España. Adelante, hermano. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos en Gosen Estéreo. Les habla desde España, en Alicante, Crevillente, su corresponsal Andrés Rodríguez. Esta noche quisiera compartirles un pequeño testimonio de nuestro hermano Carlos, que se encuentra en la ciudad de Lleida. Adelante, hermano Carlos. Bueno, muy buenas tardes, el Señor les bendiga muy grandemente. Hermano, yo soy Juan Carlos Chavarro, vivo en una capital de Cataluña, en Lérida. Y el mensaje lo conocí por medio de un hermano que vino de Colombia y estuvo hospedado un tiempo aquí en mi casa. Pero lo que más me ilusionó, lo que más me llamó la atención, es que pasar tantos años y yo pasé por la Pentecostal, fui bautizado en la Pentecostal también. Y nunca me imaginé en la vida que hubiera un mensaje, que hubiera una palabra realmente tan viva y tan eficaz como el mensaje de nuestro profeta. Y yo me siento muy agradecido con el Señor porque la verdad aprende uno a valorar lo que es reconocer a Dios, respetarlo, amarlo como debe amarlo uno al Señor. Y pues por más que yo había leído la Biblia, aunque había tenido unos pequeños contratiempo entre mí mismo y con los hermanos y con los pastores, pero nadie me sabía explicar. Y realmente conocí el mensaje en una confraternidad que hubo en el año 2012, que estábamos pasando una situación muy mala con mi esposa, y la conocí exactamente en Crevillente. Esas es mis palabras que tengo y confío en el Señor que estas palabras llegarán a vuestros oídos. Muchas y muchas bendiciones y para mí ha sido un gran privilegio. El Señor les bendiga. Muchas gracias a nuestro hermano Carlos por compartirnos ese pequeño testimonio. Y de acuerdo al testimonio de nuestro hermano, quisiera compartirles un extracto muy interesante que estuve meditando en esta semana. En el mensaje Poder de Transformación, página 36, párrafo 237. Y hablábamos de la palabra predestinado. ¿Ven ustedes? Eso les causa tropiezo a muchos de ellos. Es la palabra de Dios. Él la usa. Pues habiendo sido predestinados conforme a la palabra de Dios, y ella en que nosotros, cuando uno es predestinado, pues eso tiene que suceder, por cuanto así es. Dios lo escogió a usted, siendo que Él sabía lo que usted haría desde un principio. Y me gusta mucho porque, como nos decía nuestro hermano, pasó por denominaciones, los pentecostales, por valles de sombra, de oscuridad, de momentos duros. Y no importa por cuanto uno tenga que pasar, si uno está predestinado, uno siempre va a venir al mensaje, a la palabra de Dios. Y no tenemos palabras humanas para agradecer la misericordia que el Señor ha tenido al habernos predestinado, sabiendo que no somos nada, sabiendo que no tenemos con qué pagarle. Su gracia está con nosotros y somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. No importa muchos tengamos que pasar aquí por dificultades, por dudas.
Bueno, nuestro hermano Andrés Rodríguez desde el viejo continente, desde España, él comentándonos un poco la historia de, bueno, nuestro hermano Juan Carlos Sábato, un poco de la forma en que él llegó al mensaje, él conoció ese mensaje. Bueno, le agradecemos a él por estar compartiendo esta historia con nosotros tan especial. Y muchísimas gracias también a él por reportarse desde España con eso que es Soy Corresponsal. Claro que sí, muchísimas gracias. Porque Gosén somos todos. Pereira, Cartagena, Putumayo, Caldas y países como España, Estados Unidos. Soy Corresponsal. Encuéntranos en Gosén Estéreo todos los jueves a partir de las 7 p.m. Gosén Estéreo, de tiempo a eternidad. Bueno, esto era Soy Corresponsal. También queremos recordarles a todos los jóvenes del Tabernáculo de Bogotá este sábado, reunión de jóvenes aquí a partir de las 5 de la tarde. Les recomendamos también, por favor, haber leído el mensaje de respetos porque estaremos tratando un poco acerca de él. Así que la invitación se extiende para todos los que están al alcance de nuestra voz este sábado 5 de la tarde en el Tabernáculo de Bogotá. Queremos despedir esta parte interactiva el día de hoy con un saludo muy especial que nos envía nuestra hermana Sharon Redondo. Excelente programa e historias de admirar de nuestro amado profeta de Dios, William Marion Branham. Historias de gran ejemplo para nuestras vidas. Felicitaciones, muchachos, Dios los bendiga grandemente. Muchísimas gracias a nuestra hermana Sharon, que está muy conectada con nosotros. Así es, a ella y a todos los que han estado compartiendo con nosotros un poquito en las redes sociales, en WhatsApp. Las personas no las vamos a nombrar por cuestión de tiempo, pero a ellas, las que han compartido con nosotros, se dan por aludido. Entonces a ellas un saludo muy especial en esta noche. Muchísimas gracias, por favor no se vaya, viene algo muy esperado y son nuestras noticias. Buenas noches, queridos oyentes. Nosotros continuamos aquí con Gosén Estéreo y con este Gosén informativo. La verdad es que yo estoy muy contenta porque tengo una compañía muy grata. Mi nombre es Mayra Jaimes. Mi nombre es Alejandra Chamucero. Mi nombre es Natalie Ríos. Claro que sí, hoy estamos las tres. La verdad es que estoy muy contenta porque estamos las tres aquí acompañaditas. Ya se siente uno como más respaldado, ¿no? Sí, más en familia. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, Mayita. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Bueno, nosotros entonces con este Gosén informativo entramos directamente en las noticias, ¿no? Claro que sí. La primera noticia para empezar en esta noche de Gosén informativo la vemos en Noruega. Imagínense, chicas, que en Noruega, pues, ahorita están pidiendo la custodia de los hijos porque, en resumidas cuentas, una familia en Noruega tiene 5 hijos. Sí. Son 3 niños, 2 niñas, y pues, digamos como que el bienestar familiar de allá, para hacernos entender, les quitó a los niños esta familia porque les enseñaron el cristianismo.
sea, les enseñaron las doctrinas cristianas y el temor a Dios. O sea, les Tremendo. quitaron la custodia a los padres de los hijos por enseñarles Ujú. las doctrinas cristianas. Exactamente, ellos son pertenecientes a una iglesia pentecostal y les enseñaron desde muy pequeñitos lo que es el temor a Dios, pues bajo su ideología Sí, bajo sus cristiana. ideologías, sus doctrinas, creencias. pero bueno, ¿no? O sea, como complicado un poco, pues dice uno, se supone que uno tiene que tener la libertad cultural, libertad Así religiosa, pues deberían respetar eso y que le quiten a unos padres la custodia a sus hijos por enseñarle el cristianismo, pues hombre. Imagínate, pues dicen ellos que el gobierno, pues la entidad encargada de quitarle la custodia a los niños, dicen que es porque hubo un maltrato, que desde pequeñitos los niños han sido víctimas de maltrato y se han visto envueltos en temas de violencia por parte de los padres. Ah, bueno, eso sí ya es otra cosa, es decir, porque si le quitan las custodias Sí, a los por padres por violencia ya es otra cosa, pero por cristianismo, pues... No, claro que sí, son cosas totalmente diferentes. La cuestión acá es que no le han encontrado ningún rastro de violencia a los niños. Ah, o sea, el es como decir su de ellos- señuelo. Es como su Exactamente. señuelo. Entonces, pues vemos que ahorita cualquier persona que está tratando de difundir el mensaje se ha vuelto pues presionada a este tipo de cosas. Terrible, terrible. A mí me parece terrible. O sea, Bueno, ya no poder sí. tener la libertad de uno expresar y Se enseñar a supone sus que hijos, estamos ¿no? en pleno siglo XXI, donde hay una libertad para todos de creencias y pues no se está respetando. Porque Y que mira nosotros las como creyentes del circunstancias. mensaje se nos ha enseñado que, bueno, nosotras no, pero a los padres se les enseña a sus hijos a que manden y les enseñen el mensaje que las Claro que personas sí, creen, que ¿no? más que el Exactamente. cristianismo, que nos enseña valores, que nos enseña cómo ser mejores personas, ¿no? Exactamente, actualmente pues ya tienen muchísimas firmas recogidas, alrededor de 29.000 firmas para que por favor les devuelvan a los niños a esta familia. Y actualmente pues en este momento los padres tienen únicamente el derecho de ver a los hijos 2 veces a la semana durante 2 horas, únicamente, nada más. Tienen Tremendo. una niña pequeñita de 3 meses a la que también solamente pueden ver 2 veces a la semana. Tenaz. Bueno, Tremendo, como siempre, pues son señales. Claro que sí. Que se van a seguir viendo, porque realmente, y tristemente, o bueno, también pues alegremente, porque sabemos que es porque ya viene el Señor, entonces claro se van que a sí. seguir viendo estas cosas. Exactamente. Bueno, yo tengo una noticia bastante particular. Una investigación científica revela detalles del sufrimiento de Jesucristo por la humanidad. Imagínense que pues varios investigadores de la Universidad de Brescia en Italia pues dicen que a través de varias investigaciones científicas podrían llegar a revelar cómo fue el sufrimiento que recibió el Señor Jesucristo antes de morir. O sea, cómo fue el dolor o lo que él sufrió antes de morir, antes de ser crucificado. E incluso llegan a decirlo de esta manera, que pueden llegar a revelar cómo fue la paliza que recibió el Señor Jesucristo antes de su muerte. Entonces, pues como, ¿cómo hicieron esto? Pues entonces, mediante el manto de Turín, el sudario de Turín, o el manto sagrado que supuestamente llevaba el Señor Jesucristo, que nosotros pues sabemos que no es así, mediante este manto pues hicieron varias investigaciones, varios análisis científicos como escáneres, investigaciones de ADN, pruebas de ADN, entre otros. Y pues en estas pruebas, según ellos, revelan pues varias cosas, ¿no? La primera es que dicen que Jesús sufrió una dislocación en la articulación tempomandibular, y pues según esto, Es en la cara, ¿no? La articulación sí, temporomandibular es en la cara. Así es. Entonces, según esto, sugieren que la mayor parte de los golpes que recibió el Señor Jesucristo fue en la cara. Entonces, también dicen que mediante la imagen que se forma en el velo, porque dicen que se Sí. forma una imagen, también dicen que, o sea, también revelan que sí se utilizó una corona de espinas, que fue flagelado, que bueno, todo este tipo de cosas que pues nosotros ya sabemos, pero pues ellos dicen que mediante eso entonces ya saben cuál fue, mejor dicho, el Sí, sufrimiento todos que los pasó. sufrimientos que tuvo Jesús antes de la crucifixión. Bueno, pues a mí me parece, digamos que un poco irónico, ¿no? Porque, es decir, unos científicos quieren hablar respecto a los sufrimientos que tuvo Jesús cuando ni siquiera la ciencia cree en Jesús mismo. Así es. Exactamente. Sí, Porque porque realmente no se lo imaginan.
¿Cómo fue? Y a lo que llegamos la conclusión de siempre, ¿no? La ciencia tiene que darse cuenta realmente que hay un Dios y que envió a su hijo para que hiciera todo este tipo de cosas por nosotros. Sí, claro que sí. Aunque yo te tengo una pregunta, Nati, ¿la ciencia tiene comprobado y tiene al 100% de que este manto, este sudario era realmente perteneciente al Señor Jesús? Ya que lo mencionas, Magis, lo mejor o sí, lo más curioso de todo es que la última prueba a la que fue sometida fue la prueba de carbono, y esta prueba pues realmente no pudo verificar que este sudario o este manto hubiese sido del siglo I. O sea que en últimas realmente no se pudo comprobar absolutamente nada. Al final yo creo que lo importante es que más allá de que la ciencia pueda decir cuánto le pegaron o cuánto le dejaron de pegar, es que las personas realmente puedan creer en el Señor Jesucristo, ¿no? En esa sangre. Exactamente. Claro que buena sí. noticia. Sí, bueno, y como última noticia, ya se nos acabaron las noticias del día de hoy, pero como última noticia, hoy siendo jueves 10 de diciembre, les quiero comentar a todos ustedes que hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Más exactamente, se celebra y se conmemora el 50 aniversario de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que son, primero, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ustedes dirán que esto porque es importante para nosotros. Quisiera recordarles, el profeta en el mensaje de la Odisea, dice que la palabra la Odisea significa explícitamente derechos de la gente. A mí me causó muchísima curiosidad el hecho de que la palabra la Odisea, hoy que están celebrando 50 años de derechos de la gente, entonces, ¿cómo es que derechos de la gente podemos hoy conmemorar los 50 años de los derechos humanos? Entonces vemos realmente cómo la palabra de un profeta se cumple y cómo es que hoy, siendo 10 de diciembre del 2015, se celebran y se conmemoran 50 años de los derechos humanos y cómo es que realmente la palabra de un profeta se da cumplimiento. Exactamente, me parece muy interesante por lo que tú dices, hay que llevar la secuencia de todos los eventos, de todas las cosas que nos marcan, de una u otra forma tenemos que estar muy informados de todo esto. Porque como sabemos, pues nada ocurre por casualidad, todo tiene que ver con nosotros y con el cumplimiento de la palabra. Sí. Bueno, eso es todo por hoy en Gozón Informativo. Muchísimas gracias a todos mis compañeros de la mesa de trabajo y a todos ustedes, nuestros oyentes, muchísimas gracias a nuestro máster, a todas las personas técnicas aquí dentro de la cabina, nuestros acompañantes, los mejores detrás de cámaras. Muchísimas gracias, un gran Dios les bendiga para todos, disfruten este fin de semana que se viene y pilas por ahí con todas las velitas, con todas las lucecitas. Dios les bendiga. Estás escuchando Gozén Estéreo, de tiempo a eternidad. Search me, Lord, search me, Lord, please search me, Lord, search me, Lord. Well, turn the lights of heaven on to my soul. And if you find anything that shouldn't be, take it out and strengthen me. I wanna live right, I wanna be saved, I wanna be whole. Well, you know when I'm right, Lord, you know when I'm wrong. You know where I go, Lord, you know where I belong. You know what I do, and you know my secrets too. Lord, search me, touch me, cleanse me through and through. When I search me, Lord, please search me, Lord. Well, now as I turn the lights from heaven onto my soul. If you find anything that shouldn't be, take it out and strengthen me. I wanna live right, I wanna be saved, I wanna be whole. Well, you know all of my faults, and you know my every deed. You know where I go, Lord, and you know just what I need. Well, if there's something there now that I'm not aware, well, take it, move it, keep me in your care. Search me, Lord, please search me, Lord. Search me, well, now is the turn the light from heaven onto my soul. If you
shouldn't be. Take it out and strengthen me. I wanna live right, I wanna be saved, I wanna be whole. Then I'll search me, Lord. Search me, Lord. Please search me, Lord. Search me, Lord. Well, now I can turn the lights of heaven on to my soul. Well, if you find anything that shouldn't be, take it out and strengthen me. 'Cause I wanna live right, I wanna be saved, I wanna be whole. When I search me, Lord, search me, Lord, search me, Lord. Turn the lights from heaven onto my soul. When you find anything that shouldn't be, take it out and strengthen me. I wanna live right, I wanna be saved, I wanna be whole. Estás escuchando Gozen Estéreo, de tiempo a eternidad.